Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. A mis pasos siempre he sido igual, no me desespero. Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. ¿Qué tal, gente? Paella, pa. Arrancamos otra edición de este programa que hoy te va a mostrar lo que es la ruta de la caña. Llegamos a los cañaverales en la ciudad de Piribebuy, donde sigue este recorrido. Recorrido que se inicia en el museo de la ciudad de Piribebuy para luego pasar a la iglesia y de la iglesia a este lugar, el famoso Tacuareé. Así que a disfrutar de un recorrido espectacular. Les invitamos a todos que se sumen a este programa y puedan disfrutar de la ruta de la caña. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos siempre he sido igual, no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta.
soy realmente del área técnica de la empresa Fortim, pero me pidieron que le explique a usted, a este grupo, parece que son allegados de Javier, parece que son... Javier y de Gustavo. Sí, entonces me dijo, vos recibile y vos explicarle. Así que ustedes son un grupo especial. Sí. Irene, es medio especial porque es un programa en Baella para que va a salir por Telefuturo. Así que vamos a salir todos en la tele. Ah, bueno, edita la barbaridad. No, tranquilo. Este ya no volverá a su casa. Yo pregunté de la empresa, yo pregunté celular de la empresa. Espero que te hayan dado recomendaciones, advertencias. No te dio ninguna advertencia. Es un grupo muy culto. Por favor, así que por favor. explicar detalladamente y bueno, en eso. ¿Qué día y qué hora tenía que venir el grupo? Y me dijeron, sí. ¿Cuándo arrancó la ruta de la caña? Bueno, la ruta de la caña arrancó oficialmente en septiembre del año pasado, pero nosotros ya habíamos empezado antes. Yo había viajado a una feria internacional en la FITUR, entonces ahí empecé a contar de qué se trataba, quería empezar a ver si a la gente le interesaba conocer nuestro país y cuál fue, que ni bien llegué acá a Paraguay y ya teníamos 40 alemanes que querían venir a conocer. Y dijimos, y así hacemos, sin haber programado nada, hicimos y ¿qué era? Mostrar exactamente lo que le iba a mostrar a usted, porque vimos que eso es lo que le gustaba. Me decía, nos gusta que no sea nada armado, que sea exactamente lo que se vive, vivir la experiencia de lo que es todo lo que encierra ese mundo místico que hay detrás de la caña. Cuando nosotros pensamos que solamente hay una botella, no, atrás de esa botella hay muchísimas cosas que es lo que yo quiero contarle ahora. Bueno, les dije que estamos en Tacuaré. Esta empresa tiene 1.500 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Ay, socorro. 1.500 hectáreas dedicadas a la caña de azúcar y se dedica única y exclusivamente, se destina para la elaboración de los rones. Cosa que ahora van a ir entendiendo las diferencias que vamos a encontrar con otros rones. Porque siempre me dicen la caña no es un ron. Yo le voy a mostrar que la caña es un ron y qué tipo de ron es. Pero antes quiero contarles su materia prima. La materia prima es la caña dulce. Todo el mundo creemos y conocemos al ron a través de los países caribeños, ¿verdad? Sí, exacto. Vos decís ron y es Caribe. Caña, no, es ron, te dicen. Bueno, yo les voy a explicar qué es. La caña ni siquiera es originaria del Caribe, sino del sureste asiático. Con la expansión musulmana fue a Europa y de Europa fue Cristóbal Colón en su segundo viaje que trae a América y de Perú pasó a Paraguay. Se cree que es con el expedidor Nufro de Chávez en 1550. ¿Qué pasa? Como las canciones y todo dicen, encontró un suelo sumamente fecundo en América y nosotros nos apoderamos de la caña dulce, pero no es realmente originaria de América. Y en esta familia, cuando se dedicó a hacer todo lo que tenga que ver con el mundo del ron, ellos empezaron en Capiatá, pero después vieron que se tenían que expandir. ¿Y qué hicieron? Recorrieron todo el país. Cuando a mí me cuentan la historia, me cuentan de que se enamoraron mucho de la vegetación y de la gente. Y yo digo que se enamoraron de más cosas también. Porque de la paraguaya seguro también. Correcto. Sí, yo creo que sí. Acá uno fácil se enamora de la gente, ¿eh? ¿Sí? Acá en... Sí, claro. Es que es como la caña dulce, la mujer paraguaya es dulce, ¿verdad? Y emborracha. No complicar, vamos a decir que sí nomás. Bueno, vamos a decir, después en la casa de Barrote, ¿verdad? Pero sí, Nufro de Chávez es el que les tiene que quedar, que fue el que trajo la caña paraguaya. Yo solamente cuento. ¿Sí? Bueno. Con dulzura, claro. Y antes de pasar para la gente que está observando el programa, ¿cómo ellos pueden ser uno de los visitantes? ¿A quién llamar? ¿A quién contactar? De la misma manera que hicieron todos. Uno llama, puede llamar tanto directamente a Fortim, a la oficina de Fortim, como también a la operadora Terranova o a cualquier agencia.
llaman y tenemos un señor que está con nosotros también, que es, sí, que es Hugo, que es el que también capta gente que quiere conocer y bueno, y le recibimos. Siempre son todos bienvenidos. ¿Con la Secretaría de Turismo también es, verdad? ¿O no? No, ellos lo que hicieron fue apoyarnos, vieron el producto y lo que fue que declararon de interés nacional, porque es parte de nuestra cultura, y ellos sí, siempre nos apoyan y cuentan de lo que estamos haciendo. Pero para no derivarnos, para que no se pierdan tanto el tema de Nuflo de Chávez, nos quedamos ahí. Sí. Ya les conté cómo vino la caña a América y después a Paraguay, ¿verdad? Y lo que tiene que ver en relación a la familia es que vienen y encuentran a Piribehuí, como les digo, que ellos me cuentan que era la naturaleza lo que les gustó mucho para instalarse y expandirse, pero siempre yo digo que había algo más también, porque si ustedes ven el rendimiento nacional es 60 toneladas por hectárea se saca de caña dulce, sin embargo acá el promedio es 90 y se llega a 120. Entonces, ¿Cómo se eso? Por el agua. ¿cómo se consiguió? Piribehuí te da eso. Piribehuí te da eso. Sí, es Piribehuí y también el respeto a la naturaleza. Acá, por decirte, no se tiene que utilizar productos químicos. Se tiene que conservar así porque te da la posibilidad, la tierra fértil. ¿Y qué es conocido Piribehuí? Todo el mundo le conoce porque por el agua. Está siempre regada, entonces eso hace que podamos tener el rendimiento que tenemos. ¿Cuántas hectáreas de plantaciones hay en Piribehuí? De la empresa No, de la Fortín, empresa 1500 y en es general. En general no sabría decirte, porque casi todo es de Fortín, ¿verdad? Ajá. Muy pocos son los que cultivan algo en pequeñas proporciones. ¿Hay azucareras cerca por aquí? No. En esta zona no hay azucarera, solamente destilería. La mayor es la de Castilla, que es dentro del grupo Fortín, que la destilería es de la familia y después les voy contando cómo es para que pase después el nombre Fortín. Va a haber catación. Por supuesto, Ah, va a haber catación. Vamos a enseñar a catar un buen romo. Un buen. ¿Vos sos la especialista en Yo la hago forma? el blending. Sí. Ah, vos haces el blending del ron, o sea, Del vos haces ron y en toda la parte técnica, toda la parte Entiendo. química. Yo soy química y ¿Y ustedes están exportando también? estamos exportando. Pero usted ¿A se qué adelanta, mercado? usted se adelanta mucho. Ya en 2000, es un grupo muy de... O si no, este es un grupo muy bueno. Ya en 2000, ya en 2000. Ya hace noviembre. ¿Qué es uno de los objetivos de este tour? Porque el negocio de Fortín es vender los rones. ¿Cuál es el negocio de este tour? Esto es dar y fomentar la cultura, saber qué hay detrás de un producto. Esta es como yo estaba contando a Bicho, que esto es la punta de lo que se quiere hacer. Fortín lanza para que después toda la ciudad de Piribehuí pueda sumarse a esto y ganar y llevar el sustento de su casa con este proyecto. Cuando esta gente, volviendo a la historia, cuando vienen y se instalan acá los días de Ibar, ¿qué hacen? Empiezan a comprar tierras. Entonces la gente decía, estos se van a adueñar de Piribehuí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le dicen, no, ¿vos a qué te dedicas? A cultivar caña. ¿Y vos a qué a trasladar la caña? ¿Y en qué hacen? En carreta. Yo solamente tengo carreta. Traigan sus carretas, vengan a cultivar. Si ustedes ven, hay un tatacuá. Eso acá, cuando es la época de cosecha, que es en julio, la salida de la cosecha, se llena de gente. Miles de personas de Piribehuí que trabajan cosechando en forma manual. Esta es una de las fincas que se hace en forma manual. Vienen acá las mujeres que le llevan a sus maridos, a sus hijos, a quien sea, la comida y van llevando la comida a todos porque ellos están haciendo ese arduo trabajo. Y van a ver, va a venir la carreta, que es donde hasta hoy en día se utiliza. Y en esta acá, no porque vos no tengas camión, no trabajas. Tenés carreta, vení con tu carreta. Acá lo que queremos es dignificar el trabajo de la gente que trabaja en la tierra. Todos queremos irnos a Asunción, todos queremos migrar a la ciudad. Pensamos que no es un trabajo merecedor de admiración el agricultor, y es todo lo contrario. Gracias a esa gente tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Y trabaja mucha gente. Acá hay centenares de familias que viven de la caña dulce.
Bueno, lo que queremos es ver, porque yo siempre digo, acá el que viene y no se sube a la carreta, No vino. no vino, no es parte de la ruta de la caña. Aunque sea ponerse ahí al lado, ya vale. Y también lo que quiero hacer es, si les pueden repartir la caña dulce. Yo sé que acá somos todos paraguayos y conocemos la caña dulce, pero vamos a acordarnos de esa época. No sé si alguien vivió que se iba y masticábamos, ¿verdad? Muy chiquitito yo era, pero Me acuerdo. Tengo una vaga memoria. Yo ya tengo una edad avanzada Como lo hace poco. y me acuerdo. Yo te voy a probar. ¿Otra vez? Sí, una mandioquita. Les quiero presentar a mis compañeros de trabajo. Él es Mercado y él es Barreto. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Cuando se hace en forma manual, si puedes cortar, cuando se corta en forma manual, no se beneficia solamente el agricultor de tener un trabajo, se beneficia la empresa también. Acá no es como diría una caridad, acá es una ayuda mutua. Cuando vos haces en forma manual, haces al ras de la tierra, ¿verdad? Entonces la planta crece con mayor vigor, con más fuerza. Sin embargo, cuando entran las maquinarias, siempre deja un tronquito. Ese tronquito te saca esa fuerza para volver a brotar. Acá fácilmente se puede lograr hasta 5 veces que crezca la planta sin volver a cosechar. A plantar. ¿Por qué? Porque la tierra es rica. Pero últimamente estamos viendo que hay que cambiar a partir del tercero. Del tercero ya se debe venir, porque no queremos bajar porque hay mucha demanda, hay mucha producción y tenemos que cortar. Del tercer año. Sí. ¿Qué cosecha? Sí. Dura 12 meses a 18 meses dependiendo de la variedad. Cada cosecha. Sí, cada cosecha. Eso se hace, le digo, en forma manual, unas pocas hectáreas y la gran mayoría ya con equipamiento, ¿verdad? Para eso. Pero todos los que de la zona que quieren trabajar, vienen acá. ¿Y de las hojas que hacen? ¿Se queda nomás o se hace biodiesel? No, no se hace biodiesel. De esa hoja hacemos otra vez el abono natural. Acá van a ver que nada se desecha. Acá todo se va a reutilizar. Acuérdense que no podemos meter productos químicos. Me preguntan cómo limpiamos. Se limpia en forma manual. La tierra que fue cosechada durante 3 años, después puede ser de vuelta cosechada o ya no. No, vos cosechás cada 12 a 18 meses, dependiendo de la variedad. Acuérdate, tenemos 3 variedades para que constantemente haya trabajo todo el año. La tempranera, la medianera y la tardía. Después de cosechar, solo vuelve a brotar. Todo esto que ustedes vieron porque se cosechó hace poco, ¿verdad? Vuelve a brotar. Cuando vos decís basta, ya tenés que remover la tierra y para volver a plantar, es cuando vos ves que arriba se quita el cogollo y se ve el tenor de azúcar con un aparato que se llama brixómetro. Cuando tiene 22 es espectacular, es la concentración del azúcar. Si no llega a 22 puede ser con 19, ¿verdad? Pero cuando vos ves que vas decayendo, tenés que volver a remover toda la tierra y volver del inicio. ¿Solo remover o fertilizar también? No, pero sí es... No, es solamente remover y vos fertilizás con el propio abono natural. Una consulta. Sí. Esto queda como un banco de semilla, entonces, ¿verdad? Sí. Porque la caña dulce, la semilla es la propia caña. Así ¿Verdad? Entonces, cuando se utiliza todos los 3 años, se remueve el suelo y cómo se vuelve a plantar, porque ahí el banco de semilla prácticamente desaparece. Se vuelve Al remover. Volver a plantar con tu semilla nueva, ya nueva. Y al ser monocultivo no necesita otro cultivo para... No. No hay problema. Acá en esta zona, ¿sabes qué van a ver? Cuando nos vayamos hacia allá van a ver una cantidad de otros cultivos, pero eso no tiene nada que ver con la caña de azúcar.
Eso se hace por una cuestión experimental que está haciendo el dueño de la propiedad, que se está viendo que crece todo. Acá hay una huerta orgánica muy grande, de todo tipo de verduras, frutas, hortalizas, lo que haya. Y vemos que sale igual, sin ninguna ayuda química. Qué bueno. Próximamente el restaurante orgánico va a estar acá. Yo me imagino que ya tenemos que empezar a sentarles tomar algo antes de que vengan los rones. Entonces les pedí que les haga chita a la gente acá y por favor les pueden servir. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. No hace falta negar lo que amas. No hace falta. No hace falta. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancarle humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también. Bueno, acá estamos en lo que fue la primera fábrica de miel que pusieron cuando se instalaron en Piribehuy. Cuando decidimos hacer el tema de este tour de la Ruta de la Caña, se habló, no, ¿cómo vamos a tener esto? No. Era una condición esencial que no se toque, que se conserve exactamente igual, porque como él dice, parece poner los pies sobre la tierra. Se puede, las cosas se pueden, porque a uno dice con esto, ¿cómo creció tanto? Sin embargo, creció y mucho. La tierra. Sí, la tierra y el trabajo, ¿verdad? Correcto. Y lo que ustedes ven atrás, esos equipos son los trapiches. Ah, mira, pues. Los trapiches en su época eran los equipamientos que ellos traían. Uno era de Inglaterra y el otro de Argentina. Con esto empezaron todo. El trapiche, ¿qué es lo que hace? Creo que todos sabemos, pero les voy a contar. Es estrujar, sacar el mayor jugo posible, que es el mosto, que es lo que ahí tienen para servirse.
Es el mosto, es el jugo verde que también le llaman los brasileros. Ya tomé. Mosto. Antes del mosto famoso. Sí. Un brindis. Eso se trajo hace 40 años. Salud por los ¿Esto 40. tiene alcohol? No, Sí, no. este es solamente eso que vos viste, Sí, el eso jugo. es el mosto. Ahora les voy a contar para que ustedes se vayan de acá y digan yo soy experto en ron. Les voy a contar, esta parte es el centro de poder entender todo. ¿Cuál es? Cuando viste que todos tienen esa confusión que es ron, que es caña. Yo les quiero contar que cuando hablamos de ron, entran muchas bebidas dentro de la denominación genérica del ron. El ron caribeño es el que parte de la melaza. ¿Qué es la melaza? La melaza es cuando tiene una industria azucarera, lo que sobra ese jugo se llama melaza. La melaza, ¿qué pasa? La mayoría de los azúcares no son orgánicos, son azúcar porque consumimos todo al final, ¿verdad? Entonces arrastra consigo productos químicos, sobre todo el azufre, porque se pone ácido sulfúrico para blanquear. Entonces ese azufre que va es lo que va al producto final. Cuando hablamos de cachaza, ¿de qué hablamos? Hablamos también de un ron. La cachaza parte de esto, del jugo verde o mosto que nosotros le llamamos. Así directamente ellos inician su fermentación. ¿Cómo nosotros los paraguayos hacemos la caña? Nosotros partimos de la miel. Ese jugo que ustedes ven van a pailas, que después les cuento mejor. Van a pailas, se cocina y se hace la miel. Cuando me preguntan, estamos así en centros, así cuando nos juntamos todos los que hacen caña, me dicen, ¿cómo ustedes tan fácil exportan? Nosotros exportamos a distintos países, sobre todo a Europa. Nuestro fuerte está en Europa. Y le dije que la verdad que no soy yo la que hace. Yo ya me llevo los laureles de lo que hicieron los antepasados, que hicieron los jesuitas. Nosotros lo que hacemos es respetar exactamente lo que es la denominación de la caña paraguaya, que es, data de la época de los jesuitas, y ellos ya hacían en forma de miel. Yo supongo que era una forma de conservar el producto. Pero hoy nos beneficia tremendamente. ¿Por qué? Porque yo digo que me es fácil exportar. Cuando vos partís del jugo verde, tenés todo tipo de bacteria normal de la planta, ¿verdad? Entonces es difícil que vos controles, se te forma más fácil el metanol, que es lo primero que se busca en una bebida para dejar pasar a otro país, porque es peligroso. Cuando vos haces de melaza no orgánica, también se van productos químicos, también te controlan y los porcentajes manejar es más complicado. Sin embargo, nosotros al partir de la miel, es un producto que por el calor mismo, vos ya le eliminaste a todas las bacterias que no querés. Entonces, cuando vos echas tu levadura, echas exactamente la levadura que vos querés que crezca. Es como una pasteurización que sufrí. Entonces, me es sumamente fácil. No tengo productos químicos, no tengo metanol. Mi metanol es casi nulo. ¿Y en otros países no te están copiando ya la fórmula o uno le contás nomás? No, hay muchas otras cosas. Eso es una partecita. La esencia. Esa es la esencia, que es lo principal que quiero contar cuando viene, para que uno sepa y se llene de orgullo cuando habla de su caña paraguaya. Sin embargo, nos ponen un ron y nosotros ponemos sobre nuestra mesa. Cuando hablamos de caña no queremos poner sobre la mesa por una falta de información. Nadie nos contó antes, ¿verdad? Miraste. Sí. Y eso es una de las partes que nos beneficia. La siguiente cosa que nos beneficia es el tema de las columnas. Usamos columnas totalmente de cobre, como es el whisky de Escocia. Eso te saca las impurezas. Entonces son cosas que van sumando. Nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta.
Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancarle humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. Yo no podía caerle con las manos vacías, por eso les traje para acompañar esta deliciosa comida algo rico y refrescante, como lo es Coca-Cola. Porque estoy aprovechando que por todo el mes de julio la Coca-Cola de 1 litro retornable está a un precio como nunca. Y si no me creen, vayan a los locales adheridos y van a encontrar por solo 3.000 guaraníes. Porque sabemos que no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Camino sin miedo, cangrejo sin mar. Cuando ustedes, les voy a comentar, en el 2015 la empresa Fortín ganó la empresa con la mejor destilería del mundo, entre 286 marcas del mundo, en Europa. ¿Cómo? Me acuerdo que me entero de que hay ese concurso y le planteo a los directivos de la empresa. Y me dice, ¿y qué va a mostrar? Y le dije, todo lo que ustedes hacen. Pero ¿y vos estás segura de lo que va a mostrar? Estoy segurísima. Tienen cosas de primera, cosas que estoy investigando, estoy viendo en otros, no tienen. Ustedes sí tienen. Es paraguaya y yo digo, tanto nos achicamos frente a otro. Como decimos, dejen ya poner otra cosa en su botella. Ustedes son paraguayos. Es nuestra caña. Yo puedo hablar de donde yo trabajo, ¿verdad? Donde yo trabajo y yo fiscalizo la calidad. Yo no sé si todos nos mantenemos fiel, pero espero que sí. Deberíamos mantenernos fiel a lo que hacemos. Una pregunta técnica nomás. Sí. El origen, o sea, la base, el sustento, el sustrato de la caña paraguaya, que es la miel, desde el punto de vista biológico, es más sano que el sustrato del ron caribeño. Te va a ser más sano por lo que te estaba contando. Porque cuando vos tenés una miel, así como es en nuestra orgánica, no tenés productos químicos. Y también, al partir de la miel, cuando ya le eliminaste a las bacterias que te pueden generar metanol, vos ponés lo que vos querés, tu levadura, que va a convertir en alcohol. Entonces es porque nosotros tenemos un complejo de inferioridad, nomás que creemos que el ron caribeño es mejor que nuestra caña, ¿verdad? Pero toda la vida, toda la vida. Es marketing. Ahora es rojo. Sí, y sobre todo, porque como yo digo, marketing hay demasiado y demasiado buenos. Vos no podés competir con el marketing de los internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a mostrar lo que hacemos, el día a día, y es la única manera que se mantenga esta cultura. Porque es cierto todo lo que me dijo el español. Yo no escapo, yo soy química, yo entiendo que estamos perdiendo energía calorífica, que estamos perdiendo... Pero si Paraguay aguanta, si la empresa aguanta, sí. Porque me vino un señor japonés que le tengo mucha admiración porque me visita constantemente, no sé, le gustó mucho la ruta paraguaya, la ruta de la caña, pero me cuestionó mucho. Me dijo, ¿cómo toda esa calidad que vos estás diciendo que hay? No, yo le digo, no, yo no estoy diciendo, yo estoy demostrando. Y me dije, sí, pero toda esa calidad que estamos viendo, ¿cómo logran tener el precio que tienen? ¿Cómo una cosa de tanta calidad tiene el precio que está en el supermercado? Y le dije, muy fácil, señor. Le dije, usted que es industrial, usted que está en este mundo, va a saber, todo lo que encarecen son los intermediarios. Esta empresa selecciona desde la semilla, todo hace la propia, no hay intermediario, es de un mismo grupo de empresas. Y me dijo, bueno, ahí entiendo. Porque si no, no podríamos sacar. Eso sale en Paraguay. Lastimosamente no tenemos tiempo, le voy a mostrar de un viaje que hice en Francia. Vos sabés que yo no podía creer, Johnny Walker, etiqueta negra, no tengo que decir marca, por decir. ¿Sí? Al lado, Fortín, etiqueta negra, nosotros somos 1 euro más caro. Está a 45 euros la botella. Y nosotros acá despreciamos. Mira un poco. Sí. Eso es lo que, por eso yo te pregunté, lo que te pregunté hace un rato. Hay mucho margen para exportar, ¿no? Claro que sí, pero ¿quién gana?
¿quién gana? Vos le exportás, ellos saben todo tu precio acá. Claro. Ellos, el que lleva, gana, pero Por eso te fortuna. pregunté lo del ron y la caña. Sí. Porque yo ahora hace poco vine de un viaje y quise comprar un ron de 12 años y me ofrecieron en $50. Y al lado estaba etiqueta negra. ¿Y este cuánto sale? 55. ¿Y cómo es así? Sí. Y nosotros somos cubanos y defendemos lo nuestro. ¿Y por qué lo nuestro va a salir más? Acuérdense, yo no sé. Y había yo hasta de tengo 25 problema años. con otro, no sé que dónde va a salir este canal, pero yo lo único que le voy a decir es, yo tuve la suerte de conocer gente maravillosa, que dedicada a lo mismo que yo, ¿verdad? De Venezuela, de Cuba, de todo, de las marcas más conocidas, ¿verdad? Y me acuerdo que hablando, sabemos, me dice la dificultad, todos sabemos que pasa Venezuela. Ellos no tienen la capacidad, hoy el Estado no le da para tener las barricas que nosotros tenemos, y con todo eso cómo luchan y cómo llevan adelante. Ellos no te van a tomar otro ron, no te van a tomar, pelean impresionante con toda la dificultad y tienen un buenísimo ron, pero es porque ven la manera de ir, pero le dan valor. Vos podés hacer eso, podés sostener si vos tenés a alguien que te acompañe, y a ellos lo acompaña todo el pueblo. El ron allá es lo máximo. O sea que la caña paraguaya puede seguir ganando más títulos internacionales. Claro. Siempre, Mi meta, si se mi presenta. meta, ese día me retiro feliz de la vida, es si llego al oro. Yo quiero oro nomás. Tenemos plata en ese concurso. Medalla de plata. Esa le voy a mostrar ya. Esa adelantó nomás. Tenemos medalla de plata y tenemos medalla de bronce. En toda esa cantidad de oro. Falta de oro, pero yo sé que vamos a llegar. ¿Dónde va a ser, Irene? ¿Dónde va a ser? Digo, No, vamos a inventar. Tengo en mi cabeza, no sé si me van a decir andate loca o probá vos si te sale, no sé, pero yo siempre digo que Escocia. ¿Qué se puede? quiero ganar en Francia, Francia. porque ahí somos fuertes y entonces eso va a posicionarnos más. Pero ustedes le ponen ya ron al... No. Hasta hoy en día ¿O no pueden? no podemos, por eso que porque estamos ya viendo registraron. de luchar con todo lo que se pueda, los organismos estatales que nos ayuden, el Estado, para poder tener la denominación de origen. Porque nosotros no podemos hoy exportar como caña, nadie nos conoce, no saben. En España caña le dicen a la cerveza, por decirte, entonces no entienden qué es. Pero después es rum. Sí, porque El rum, ¿qué vamos a hacer? No se puede poner caña paraguaya en todavía. Estados No. Unidos, por ejemplo, el Jack Daniels whisky, la gente no sabe que está hecho de maíz. No. 51% es de maíz. Y cuando saben, le da shock, ¿verdad? Y a mucha gente le cae diferente. Y es porque es de maíz. Claro. No es es de diferente. cebada pura como pero el nosotros el ponemos Scotch. así grande, hecho Bueno. en Paraguay. Con eso todo es Paraguay. ¿Y qué se necesita para obtener la apelación, la denominación de origen? Que el Estado esté recontra comprometido y que todo el gremio se junte y podamos luchar. porque hay cuestión ron en política. Jamaica, Pero Sí. ¿quién te otorga esa Eso no es una cuestión que el país te da. Hay una organización internacional que ellos juzgan y ven. Por ejemplo, tenés que ver con la Comunidad Económica, tenés que ver con Mercosur, tenés que ver con todos los grupos que te acepten. No hace falta. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Querrá verte sonreír. Soy como puedo.
camino. Esta es el área de recepción de la materia prima. De la destilería, de la destilería vienen camiones cisternas. ¿Qué pasa? Viene el camión cisterna y baja la caña en este tanque de acero inoxidable. Como ustedes saben, el acero inoxidable no da nada, no es añejamiento, solamente se queda ahí. Almacenamiento. Sí. Almacenamiento. Entonces solamente se queda ahí hasta que se saquen las muestras del laboratorio, lleven, analicen y nos pasen los resultados. Somos dos en la dirección técnica, es un doctor y yo. Y entonces ahí, de acuerdo al perfil de ese alcohol, nosotros ¿qué decimos? Va a ser depositada en estos pipones. Estos son recipientes de madera de incienso. Eso es para nuestra caña común o nuestra caña añejada especial. Es estos tipos de pipones. Ah, sí, acá yo le tiro chips de roble, me hablas. Claro que se puede hacer. Sí, pero ¿qué va a pasar? Vos podés, es como un engaño al consumidor. Vos le metés el chip, le va a dar color, le va a dar sabor, pero no, cuando vos introducas en la boca, vos te vas a dar cuenta, no hay añejado. Cuando más chiquitita sea la maderita, al revés que es lo que va a hacer en los toneles, cuando más chiquitita sea, más rápido el añejamiento, porque por la superficie de contacto, pero no le da ese sabor que debe tener. Allá es mi sobrinita. Disculpe, señora, disculpe. Algunos de la promoción salimos fallados. Es el cumpleaños de mi sobrinita. Ahora al negro de WhatsApp le dicen sobrinita. 25 años. Pero no saben diferenciar. ¿Cuál es la diferencia? Miren que va a salir esto en un programa. Para poner. No hace falta. Descaro, ahí le vamos a. Encima quería pagar y ponía más fuerte. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Bueno, ¿por qué les traigo acá? Porque como yo les decía al comienzo, nadie se imagina todo lo que hay detrás de un producto, ¿verdad? Y cuando hablamos de los rones, esta etiqueta negra y todos los rones premium, la madera juega un papel fundamental y eso es otro de los puntos a considerar. Solamente se puede usar roble, no otra para llamarse ron. Cuando el ron, me estaban preguntando también cuánto tiempo dura. Una barrica nueva te dura 5 años, 6 años, siempre va a depender de la graduación que le pongas. Esto es la barrica, ¿verdad? Estas son las barricas, son de 200 litros. Esta barrica te dura 5 o 6 años ¿en qué? En ceder ese componente aromático, ese componente que estamos buscando. Pero para añejar les dije que es eterna, porque siempre es porosa y siempre va a haber esa cesión. Entonces, ¿nosotros qué evaluamos? Esto no se hace así como están viendo, sino que es solamente para que todos podamos ver. Ese olor ahumado es lo que muchos buscan, ¿verdad? Entonces hay distintos grados de tostado. Hay tostado medio, hay tostado ligero y fuerte. Cuando nosotros hacemos, con el doctor Flores, mi compañero, revisamos la bodega, nos vamos viendo la evolución que van teniendo, cuánto le está cediendo la madera. Vemos que ya no ceden, nosotros le avisamos a Britter, que es el que maneja las bodegas, le decimos, ¿sabes qué? Hacemos un tostado medio, este necesita medio, y cuando queremos hacer otro producto, este es fuerte. Y así nos vamos haciendo los tostados. Y los tostados lo que hace es reavivar y sacar esos componentes nuevamente de la madera. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Se van a dar cuenta que tiene una construcción especial, porque nosotros en Paraguay tenemos altísima temperatura. La alta temperatura favorece, pero brutalmente, al añejamiento.
¿Por qué? Por las moléculas. Se empiezan a mover impresionantemente y eso hace al añejamiento. Por eso hay que cuidar cómo controlamos con este tipo de infraestructura y la humedad con el riego de del piso, nunca tocando la madera como hacen los vinos. Nosotros solamente es el piso. Y con eso tenemos la humedad y la temperatura que queremos, ¿verdad? Controlada. Lo principal de acá cuando ingresamos acá es mostrarles cada barrica. Ustedes van a ver que tiene un número. Sí. Ese número es la cédula de identidad de esa barrica. ¿Y la trazabilidad? La trazabilidad total, que yo digo que fue el punto fundamental realmente de ese diploma que recibimos. Hay un largo trecho, ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.